misericordioso. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias por la palabra, por enseñarnos, por hablarnos. Padre, aquí estamos para recibir, escuchar tu voz. Rechazamos toda voz extraña. Rechazamos toda voz contraria a tu voz. En el nombre de Jesús, aceptamos solo tu voz, Señor. Tu palabra, Padre. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por enseñarnos hoy. Recibimos y aceptamos tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos, por orar por mí. Se dice que toda acción produce una reacción. Esa frase se le atribuye al científico inglés Isaac Newton, quien formuló esta idea en su tercera ley del movimiento. En el ámbito científico se expresa de la siguiente manera: para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Hoy quiero que hablemos, o más bien aprendamos, de los labios de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, cómo reaccionar, o más bien cómo actuar o responder ante las malas acciones de otros. Porque de hecho toda acción tiene una reacción, y así por eso el mundo está como está. La violencia, las venganzas y tanta cosa en el sentido de la violencia misma como tal, porque un acto de violencia pues incita a otro acto de violencia, y así se va en una cadena, y es un ciclo imparable, pero que solo Jesús lo pudo frenar, solo Jesús lo pudo parar. Vamos a ver cómo Jesús nos enseña cómo actuar, cómo responder ante esas malas acciones, y a la vez en eso, de acuerdo a las mismas palabras de Jesús, más adelante, según Lucas 6, cómo ser como Dios. Mire, siendo como Dios. No se vaya a equivocar con esa frase, ¿no? Uy, vamos a ser dioses, sí, ahora somos Dios. No, no, no. ¿Cómo ser como Dios? O sea, cómo imitar a Dios en cierta manera. Pero a la vez Jesús dice que para que seamos como nuestro Padre que está en los cielos, dice, seréis hijos del Altísimo, y seamos también como Él es. ¿Cómo es Él? En este sentido, Él nos enseña, de acuerdo al mismo Jesús, quien es Dios que se hizo carne, nos enseña cómo actuar ante estas situaciones. Leamos Lucas 6, versículo 29 y 30. Lucas 6, 29 y 30, aunque hoy nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar más en el versículo 29, pero vamos a leer versículo 29 y 30. Dice Lucas 6, 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¡Qué tremendo! Ahora, en la práctica de la regla de oro, porque esto es prácticamente todavía la regla de oro, es de eso que estamos hablando, es como la práctica de esa regla de oro que Jesús enseñó. Jesús, al enseñar esto, tocó unos temas sensibles, muy sensibles para una sociedad que estaba explotada, humillada, denigrada y muy necesitada. ¿Cuál sociedad? La sociedad judía, que estaba bajo el imperio romano en aquel tiempo. Por eso es que Jesús anuncia, cuando Él comienza a decir a qué vino, ungido con el Espíritu de Dios, mencionó varias cosas que prácticamente así estaba la sociedad, y no solamente los judíos, toda la humanidad. Vino a sanar corazones quebrantados, vino a poner en libertad al cautivo, vino a poner en libertad al oprimido, vino a anunciarle buenas noticias a los pobres, vino a darle vista a los ciegos y a anunciar buenas noticias
porque había una sociedad llena de tantas malas noticias y de tantas cosas malas y de tanta humillación, y mayormente entre los judíos. Entonces, cuando Jesús menciona esto, lo está diciendo dentro de un contexto donde la gente humillada, dolida y herida, lo único que quiere hacer es sacarse la espinita. Porque lo más normal y lo más común entre los seres humanos es que me hieres y yo te hiero. Es más, había una ley, diente por diente, ojo por ojo. Y añadámosle aquí, pero como cosa mía, mejilla por mejilla, como lo acaba de decir Jesús, ¿verdad? Si te hieren la mejilla, volteale también la otra. No, pero ellos estaban acostumbrados, a diente por diente. ¿Cómo así que volteale la otra? No es que le voltee la otra al que te pegó, no, es la otra mejilla que te quedó sin golpear. Entonces, Jesús está hablando cosas que son una locura para gente humillada, para gente ultrajada, para gente dolida, para gente herida. Bien, aunque sabemos muy bien qué quiere decir mejilla, y de hecho en la Biblia se menciona algunas veces como algo literal, o sea, esta parte lateral del rostro. Entonces, de todas maneras también simbólicamente, mejilla simboliza dignidad, honor o la relación interpersonal. Un golpe en la mejilla era visto como un acto de humillación más que de violencia física severa, ya que este gesto implicaba insulto y deshonra. O sea que simbólicamente golpear en la mejilla, o como alguien o uno escucha a veces por ahí que dicen, es que uy, eso fue mucha cachetada la que le dio, pero no le pegó físicamente, sino que fue una acción de alguien que hizo sentir muy mal al otro. Entonces los demás dicen, uy, eso sí es mucha cachetada, ¿verdad? Son formas de decirlo, o sea, en una manera como metafórica. A la vez también esto tiene su sentido metafórico. ¿Por qué? Porque esto de golpear en la mejilla tiene que ver con golpear la dignidad, el honor de una persona, el valor de una persona. Por lo tanto, la idea que Jesús igual está diciendo aquí no es simplemente el hecho de que tienes que esperar o cuando alguien te golpee físicamente en la mejilla, sino que puede ser con palabras, puede ser con acciones, puede ser con cualquier otra situación que te hace sentir humillado, humillada, indigno y afecta tu honor. Eso significa ser golpeado en la mejilla. Es más o menos lo que el Señor está aquí presentando. ¿Qué hacer ante eso? Ahí es donde viene la pregunta y lo que Jesús está aquí diciendo. Ahora, Jesús, al enseñar que se ofrezca la otra mejilla, está revirtiendo una lógica de represalia común en el mundo antiguo y propone un gesto radical de no violencia y humildad que desafía tanto los estándares culturales como religiosos de la época. Jesús con eso está desafiando lo que ya hemos dicho, los estándares culturales, lo que la gente comúnmente conocía. Ahora el Señor está proponiendo algo diferente, proponiendo que haya más bien un gesto de no violencia y un gesto de humildad. No responder de la misma manera. Eso es lo que Jesús enseña, ¿verdad? Bueno, hay gente que cuando, por ejemplo, escucha la palabra manso y que debemos ser mansos como cristianos, entonces responden, yo soy manso, pero no menso. Y ya con eso estamos mostrando la agresividad, ¿no? Yo soy manso, pero no menso. No, lo que pasa es que malentendemos a veces algunos principios de la Escritura. Lo mismo que esto que el Señor está enseñando aquí, porque mansedumbre es, en este caso, no reaccionar ante algo ante lo cual tú podrías reaccionar teniendo con qué. Porque mire, ser manso no es no tener con qué defenderse. Porque alguien puede decir, no, sí, es muy manso, pero era que no tenía un garrote a la mano, no tenía un arma, entonces fue muy manso. Pero donde hubiera tenido un garrote, hubiera tenido un arma,
o alguna cosa, quién sabe si hubiera mostrado la mansedumbre. La mansedumbre es, a pesar de tener con qué defenderse, la persona no hacerlo. No hacerlo. ¿Y en quién vemos eso? En Jesús. Él es el manso de los mansos y él tuvo con qué defenderse, ¿o no? Él tuvo con qué defenderse. Ahora en el momento en que vinieron a cogerlo preso, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, ¡trum!, todos al piso, con solo decir yo soy. ¿Tenía con qué defenderse Jesús? Amados, el manso de los mansos no nos está diciendo que somos llamados a no actuar o a no reaccionar simplemente porque no tenemos con qué no reaccionar. No, es que aunque tuviéramos con qué, el poder mantener una actitud correcta de no violencia y de humildad es a lo que el Señor está apuntando aquí. Vamos a ver algunas implicaciones de el que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Una de ellas es resistencia no violenta y amor activo. Resistencia no violenta. O sea, es resistir, pero sin violencia. Es lo que el Señor está diciendo. Te golpearon la mejilla, volteale la otra, pero no tú al otro, ¿no? Sino, te golpearon aquí, entonces tú haces lo otro, volteas la otra mejilla. Eso es así físicamente hablando, ¿no? Lo literal. Pero ya estamos explicando aquí igual a qué otras cosas apunta eso. Una resistencia no violenta. Resistencia a la maldad del otro, a la acción del otro, pero una resistencia aún a no actuar de manera emotiva en el caso de la persona herida. Jesús no promueve una pasividad ante el mal, sino una resistencia activa y amorosa. Al presentar la otra mejilla, se rompe el ciclo de la violencia y se demuestra una disposición a superar el mal con el bien. ¿Está escuchando? Cuando usted no actúa con violencia ante un acto de violencia contra ti, tú estás rompiendo el ciclo de la violencia. Pero cuando actúas con la misma violencia, ¿dónde va a parar eso? Me pegó en la mejilla, pues yo le pego en las dos mejillas y en la cabeza. Porque tristemente así es la venganza. La venganza prácticamente se pasa más allá de la acción que quizá recibió. Por eso hemos dicho que toda acción tiene una reacción. Eso es lo más normal, eso es lo lógico. Pero aquí el Señor, con esto que nos está enseñando, nos está diciendo que rompamos eso. Y es romper prácticamente una ley en este caso. Y a la vez se muestra una disposición a superar el mal con el bien. A la vez esto refleja la confianza en Dios como defensor y juez supremo. ¿Cómo así que refleja confianza en Dios? Cuando usted no reacciona con violencia o con el grito que le hicieron a usted también, o con la ofensa que le hicieron a usted, y usted no reacciona de esa manera, usted está mostrando que usted confía en que usted tiene a alguien que lo defiende a usted. ¿Por qué? Porque cuando uno reacciona es porque uno se está defendiendo. Entonces yo me defiendo con mis recursos. Yo también tengo con qué defenderme, ¿verdad? Pero cuando usted no reacciona, tenga claro esto: Dios, tú eres mi defensa. Señor, tú eres mi defensa. Dios, obra tú, Señor. Es eso, es mostrar confianza en ese Dios que es defensor y es el juez supremo. Miremoslo en el caso de Jesús, por ejemplo. Juan 18, versículo 22 y 23. En Juan 18, el versículo 22 y 23, encontramos un caso acerca de Jesús. Dice así: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Qué tal esto? El que dijo: si te golpean una mejilla, voltéale también la otra. Él lo vivió. ¿Se da cuenta?
el Señor no nos manda nunca a hacer algo que Él no haya vivido, que Él no haya soportado, por lo que Él no haya pasado. Él sabe que lo necesitamos a Él para enfrentar eso. Él, mire, ¿usted cree que Él no pudo haber hecho algo allí cuando ese hombre le iba a dar esa bofetada? ¿No sabía Jesús que lo iban a golpear? Él lo sabe todo, lo sabía todo. Y este hombre dice, Jesús dijo algo, y este hombre saca la mano, se la pone al Señor y le dice, así respondes al sumo sacerdote. Y abofeteó a Jesús. Y Jesús, mire, yo me imagino, Jesús queriendo defenderse simplemente hubiera hecho lo siguiente, que hubiera pasado esto: el hombre levanta la mano y la mano le queda tiesa en el aire. ¿Podría haber hecho eso el Señor? No es fantasía. Hay una historia en los reyes de Israel donde un profeta le dio un juicio al rey, y resulta que el rey, cuando el profeta le dio el juicio, el rey levantó la mano y dijo, préndanlo, cójanlo. Extendió la mano señalando al profeta y la mano le quedó así, tiesa. ¿No podía haber hecho Jesús también eso con ese hombre apenas levantó la mano? O que ni siquiera la hubiera podido levantar, se hubiera quedado ahí tieso. Pero no, permitió que levantara la mano, lo golpeara, le diera una bofetada, una acción humillante con el Señor. Y Jesús simplemente le dice, si he hablado mal, testifican que está mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Yo creo que ese hombre, no, eso son cosas mías nomás, pero ese alguacil, eso le tuvo que haber quedado repercutiendo en su cabeza, esas palabras de Jesús, como todo lo que Jesús dice. ¿Cómo es posible? Y este hombre dijo una verdad, y yo le pegué. Y después que se dio cuenta que ese hombre que mataron y luego resucitó entre los muertos, imagínense que nunca encontraron su cuerpo, y ese alguacil pensar en esas palabras. Jesús nos da el ejemplo, amados, nos da ejemplo de una buena reacción ante una mala acción de otros. Jesús nos sacó la mano y también le devolvió la bofetada a ese hombre. ¿Usted puede imaginar una bofetada de Jesús? Si por allá en el Salmo 3 termina diciendo que Dios herirá a los enemigos en la mejilla, y dice, y les hará saltar los dientes. ¿Cómo cree usted que es una cachetada de Dios? Una cachetada, una bofetada del Señor. Ni nos lo imaginemos siquiera. Si con solo hablar la gente cae al piso, ¿cómo será una bofetada de Dios? Pudiendo defenderse, no lo hizo. A eso es lo que nos llama el Señor. No nos está llamando tontos, bobos. Es que ustedes son ahí unos mensos. Ustedes tienen que ser los más mensos de la tierra. No, es que esa conciencia, que usted tenga la actitud correcta. ¿Cómo vamos a actuar ante estas situaciones y actitudes malas de otros contra nosotros? ¿Nos vamos a igualar a ellos? ¿Vamos a actuar de la misma manera? A eso es a lo que el Señor nos llama, a una vida superior, una vida mejor, un comportamiento que en lugar de reaccionar, actúa. Porque una cosa es reacción y otra cosa es la actuación, el hacer, el actuar. Por eso yo siempre veo en Jesús a uno que actúa en lugar de reaccionar. Porque cuando reaccionamos tiene que ver con el que las emociones nos envuelven y somos nosotros los que hacemos las cosas. Pero cuando actuamos, lo hacemos más racionalmente y pensamos mejor. Jesús lo hizo. En la barca, en el mar, cuando viene la tormenta y estaba Jesús allí dormido y los discípulos asustadísimos porque se iban a ahogar y se iba a anegar la barca. Ellos habían hecho de todo, no habían podido mejorar nada, y luego vienen a Jesús, lo llaman, Él se levanta. ¿Y qué hace el Señor? Controla las circunstancias. Le dice al viento y al mar, enmudece, y todo se calma. Y luego se vuelve a ellos y dice, ¿por qué están así? Amedrentados. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está su fe? ¿Cuál es acción y cuál es reacción ahí? La reacción fue la de los discípulos ante la tormenta.
Y cuando uno reacciona ante una tormenta, ante una adversidad de esa manera, es porque la adversidad te tiene controlado. Pero cuando tú en lugar de reaccionar actúas, quiere decir que así como Jesús tomó control de las adversidades y de las circunstancias. Una cosa es que las circunstancias alrededor tomen el control de nuestra vida y de nuestras emociones, y ahí es donde reaccionamos de las peores maneras. Y otra cosa es actuar en la manera como Jesús lo hizo. Y eso es lo que Él quiere y lo que nos está enseñando a nosotros aquí con esta verdad. Otra implicación es amor a los enemigos y no condenar. Jesús llama a amar a los enemigos y a no juzgar ni condenar. Esta enseñanza invita a abrir el corazón al prójimo, comprendiendo y aceptando a los demás sin imponer límites legales o doctrinales. Es un llamado a la misericordia y al perdón, reflejando la misericordia del Padre Celestial. Es la misma actitud de Jesús en la cruz. En Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la actitud de Jesús en la cruz. ¿No podía haberse bajado de la cruz? También podía haber hecho. Él podía ahí mismo haberse vengado de todos esos verdugos, pero Él vino a cumplir un plan, y Él, pudiendo defenderse, no lo hizo. Mostró su amor y su perdón y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otra implicación es no violencia y transformación personal. Jesús promueve la no violencia como principio fundamental. Ofrecer la otra mejilla no implica pasividad, sino una actitud decidida para cambiar la situación, resistiendo la violencia sin responder con ella. O sea, hay que resistirse es a la capacidad que tenemos de también reaccionar con violencia. Todos tenemos esa capacidad, hasta el más suavecito aquí presente, o la más suavecita. El día que a usted le toquen algo bastante difícil en su vida, algo que a usted le duele mucho en su corazón, va a sacar eso que está ahí guardado. He escuchado en mi vida a 2 personas que me dijeron estas palabras: mire, yo era una persona muy calmada, yo era una persona muy pacífica, pero el día que pasó esto y esto y esto, ahí sí, olvídese. Comenzó a decir. Dije, lo que pasa es que precisamente uno es de cierta manera hasta que algo externo toca eso que está ya guardadito, que todavía no ha salido, y entonces lo hace salir a flote. Y ahí es donde nos damos cuenta cuán malos somos y cuán pecadores somos igual a los demás. Porque esa es la realidad. Eso que está ya guardado, hay algo que seguramente externo lo hace, lo aviva, como dice el apóstol Pablo mismo, ¿no? Venido el mandamiento, el pecado revivió y me engañó y me mató. Y antes que viniera el mandamiento, yo vivía tranquilo y el pecado, dice, estaba muerto. Es la forma como el apóstol Pablo lo presenta en Romanos capítulo 7. Ahora, este comportamiento, en lugar de responder al mal con mal, Jesús insta a sus seguidores a actuar con bondad y generosidad, incluso hacia quienes los maltratan. Jesús no impuso eso como una carga sobre los discípulos. Él lo vivió, Él lo experimentó, Él nos lo mostró cómo hacerlo. Y si nosotros queremos seguir ese ejemplo de Jesús, leamos los evangelios. Leamos los evangelios y ahí nos vamos a dar cuenta cómo Jesús reaccionaba y hacía y actuaba ante ciertas situaciones de la vida y cómo Él manejó esas cosas y cómo podemos aprender de Él. Ese comportamiento precisamente refleja el carácter de Dios, quien es bueno con todos y desafía a los creyentes a vivir según esos principios. O sea, el Señor nos invita a eso, a que vivamos de esa manera, de acuerdo a esos principios que Él nos está enseñando y nos ha enseñado según su palabra y según su ejemplo de vida. Creo que aún, amados, con esto que estamos escuchando hasta ahora, sería muy bueno y muy necesario que podamos hacer una oración rompiendo
con el espíritu de venganza y el espíritu de contienda. Todos tenemos en nuestro corazón una inclinación a la venganza. Todos tenemos en nuestro corazón una inclinación a la contienda. Unos más que otros, claro está. Hay unos que son buenísimos para contender por cualquier cosa. Y por cualquier cosa ya están peleando. Así sea hablando, pero pelean. Y discuten y dicen un montón de cosas. Otros de pronto aguantamos un poquito más. Pero ahí tenemos la misma vaina. Ahí está. Pero de eso es de lo que se trata. Que el Señor quiere liberarnos de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo común de la gente. Es lo común del ser humano natural. Natural sin Dios, sin el Espíritu Santo. Entonces yo quiero invitarlos para que hagamos una oración donde vamos a romper con el espíritu de venganza y espíritu de contienda. Me dan ganas de preguntar aquí quiénes se sienten contenciosos, pero bueno, ya lo pregunté. Ya lo pregunté, pero no quiero que levante la mano. Porque la Biblia habla de personas contenciosas, o sea, es su característica. Con mayor razón, quien reconozca eso debería decir: yo rompo con eso, no quiero más ese espíritu contencioso, porque sabe y se da cuenta que no puedes disfrutar ni siquiera la relación con tu familia, con tus amigos. Siempre tiene que haber una contienda. Y si está en la casa, algo tiene que pasar o algo tiene que usar para provocar la contienda. ¿Por qué no podemos disfrutar de la compañía de los otros y vivir en paz y vivir tranquilos? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer una oración donde rompamos con todo espíritu de venganza, espíritu de contienda. Vamos a renunciar a ser dominado por esas cosas y vamos a aceptar el poder, el amor y el dominio propio del Espíritu Santo. Porque ese es el espíritu que nos fue dado. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recuerde que el dominio propio tiene que ver con eso, con nuestras emociones. El no reaccionar a en nuestra forma de ser. Y por favor, quite y deshágase de una vez por todas de su mente, de su corazón, esa posición y ese concepto de que es que yo soy así. Y es que los fulanos hemos sido así toda la vida. Así, todos fosforitos, así, fosforitos. ¿No? Todos fosforitos, una rastrilladita y ¡pum! Ya está prendido. ¿No? O como totes. Se rastrilla y sale, sale brincando y, mejor dicho, qué mal que se encuentre por ahí. ¿Estamos listos para orar? Muy bien. Digan conmigo: Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por Jesucristo, por mi Señor y Maestro, por esta palabra que tú me das hoy. Gracias por hablarme. Gracias por enseñarme. Yo recibo esta palabra y en el nombre de Jesús yo rompo con todo espíritu de venganza, con todo espíritu de contienda. En el nombre de Jesús rechazo esa influencia de espíritu de venganza y de espíritu de contienda. En el nombre de Jesús lo rechazo, rompo con eso de sobre mi vida. En el nombre de Jesús no acepto más que eso domine, controle mis emociones. En el nombre de Jesús renuncio a ser dominado por ellos. En el nombre de Jesús, y hoy acepto el poder, el amor y el dominio propio del Espíritu Santo que está en mí. Gracias, Señor, porque me has dado un espíritu nuevo, el Espíritu Santo, que es espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Gracias, Señor. Acepto la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida. Gracias, Padre. Gracias por esas características del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz,
la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por darme tu ejemplo. Quiero seguir tu ejemplo en tu nombre. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Ahora quiero hablarles de unas prácticas vivenciales. Solamente son ejemplos, y ya el Espíritu Santo te mostrará en otras situaciones cómo actuar, pero por lo menos son algunos ejemplos para que tengas en cuenta. En el trabajo, un compañero de trabajo o compañera te culpa injustamente por un error frente al jefe. ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? Siendo cristiano, siendo creyente, siendo un hijo de Dios. Bien, estos son simplemente consejos. En lugar de responder con ira o devolver la acusación, eliges mantener la calma, aclarar los hechos con respeto y, si es necesario, cubrir el error de manera constructiva. Sé que a muchos les ha pasado acá. El hermano William nos contaba un caso que le pasó hace algunos días en la empresa, y cómo Dios lo respaldó, porque él manejó bien la situación. De hecho, siempre él, a veces cuando se encuentra en alguna encrucijada, nos llama, me llama: pastor, pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo manejo esta situación? Y bueno, tranquilo, William, vamos a orar. Y bueno, el Señor le guió, tal, y el Señor lo sacó en victoria. Y lo ha sacado en victoria, y también a ti te ha sacado en victoria seguramente, y te sacará en victoria. Cuando ponemos de nuestro corazón y cuando disponemos la voluntad para actuar de la manera correcta. Amado, usted tiene toda la posibilidad de actuar a su manera humana. ¿Y cómo es? Con rabia, peleando y discutiendo y diciendo un montón de cosas. Pero si tomas la actitud correcta, te aseguro, el Señor va a defenderte, va a obrar a tu favor. En el hogar, un miembro de la familia te habla de manera grosera o injusta después de un mal día. O a veces pasa no solo después de un mal día, sino en cualquier hora del día, ¿verdad? Porque en la familia puede darse eso, quizá por algunas situaciones en cualquier momento. Pero bueno, pongámoslo ahí en terminando el día, por decir algo. Después de ese mal día, entonces alguien te habló mal de la familia, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, qué sé yo, alguna persona de la familia, alguien muy cercano. ¿Qué vas a hacer ante eso? Responder con paciencia y empatía, ofreciendo apoyo en lugar de reaccionar con la misma actitud negativa. Es algo que te toca a conciencia estarte preparando, estar como a conciencia dispuesto para eso. Quizá a veces no nos preparamos para esa clase de cosas. Muy bien, hay que echar mano del Señor y del Espíritu Santo para que nos ayude en cómo enfrentar esto. En la comunidad, alguien te insulta en público o en redes sociales. Eso es ahora pues lo más popular, las redes sociales. Por ahí hay gente que se tira por las redes, ¿no? Se tira ya, y uno le tira al otro, y el otro le tira, y eso ahí están diciéndose cosas y toda esa vaina. Y eso es bastante triste que se dé esta clase de cosas, involucrando a mucha gente que no tiene nada que ver en el asunto. Bien, pero pasa eso. ¿Qué vas a hacer? En lugar de responder con otro insulto o defenderte agresivamente, eliges no responder o responder o no responder de la misma manera. O sea, no responder o no responder de la misma manera, o incluso contestar con palabras amables y pacíficas. Y usted da su mensaje allí adecuado, sano. Bueno, son posibilidades de respuesta. En el tráfico, otro conductor te cierra el paso o te grita mientras conduces o está detrás de ti pitando y pitando. Eso sí, eso altera, ¿verdad? Eso molesta. Y uno tiene ganas de decirle: pase por encima, o bueno, es que la carretera es suya, o qué, bueno, tantas cosas que le pueden salir del corazón para decirle a las personas.
Y hermano, es muy natural, eso es muy normal, eso es muy natural. Alguna vez aprendía de una anécdota por ahí, de que a veces pueden haber personas que están así como azarando mucho detrás y pitando y pitando y pitando, y uno simplemente escucha eso y se deja alterar, pero no piensa en que puede que sea alguien que viene con alguien enfermo, grave, que está detrás de ti, y de pronto esa persona necesita o pasar más rápido o necesita llegar a un lugar a tiempo por X o Y razón grave, y eso usted ni yo lo sabemos. Entonces, pensar de esa manera es de pronto ayudarnos también a calmarnos nosotros mismos, ¿no? Y si es posible, pues abrirse un poco a ver si la persona puede pasar. No sabemos qué situación tiene la persona, por qué cosa está pasando, o lo están robando, o lo van a robar, o lo están persiguiendo, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Pero el asunto es, amados, no devolver el gesto o el insulto, sino continuar manejando con tranquilidad, mostrando autocontrol, que usted pueda por lo menos mantenerse equilibrado. En el aula de clase, un compañero de clase se burla de ti o te trata mal. ¿Qué hacer ante eso? Responder con amabilidad, mostrando que no te dejas llevar por la provocación, buscar oportunidades para construir una relación positiva, o aún guardar silencio. Guardar silencio. Hacer como dicen algunos, ¿cierto? Me resbala. Pero no lo diga así, porque si usted le dice a la persona que te está haciendo algo, pero dice, me resbala, ya con eso está diciendo que está molesto y que igual es un gesto como también de ofensa. No, si te resbala, simplemente déjelo resbalar, pero no lo diga. No lo diga para que no se convierta esa acción en otra ofensa. Y haga lo que dice la Escritura: hónrales al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Qué es eso? Yo cuando leí ese texto, desde que el Señor me mostró ese texto, me pareció interesante y me imaginaba lo siguiente: hónrales al hombre pasar por alto la ofensa. O sea, es como si alguien está tirando flechas para clavármelas en el corazón y matarme, dañarme. Entonces yo veo que viene esa flecha, pues yo lo que tengo que hacer es agacharme o hacerme para un lado, ¿verdad? Dice, hónrales al hombre, ¿qué? Pasar por alto la ofensa, o sea, déjela que pase. Pero hay algunos que se sienten tan valientes y tan fuertes que le hacen frente a todas las ofensas y le ponen el pecho y clave aquí flechas y flechas y flechas y flechas. A lo último, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Te vas a morir de amargura. Pero cuando usted pasa por alto esa ofensa, quiere decir que usted hace un acto de indiferencia. Algunos han interpretado este texto: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Dicen que la idea desde el hebreo es simplemente dale la espalda. Te golpeó, te hirió, dañó tu dignidad, dañó tu honor, simplemente dale la espalda. O sea, sé indiferente, pero indiferente ante esa herida, indiferente ante esa acción, sin actuar o reaccionar de la manera mala. Entonces es a la vez también, como dice el otro texto, es pasar por alto la ofensa. Un amigo cercano te hiere profundamente con palabras o acciones. ¿Qué hacer? Un amigo o una amiga te hiere con palabras o acciones. Bueno, elegir perdonar en lugar de guardar rencor o buscar venganza, buscando la reconciliación y mostrando un amor incondicional. Elegir perdonar, porque ante una herida, ante una ofensa, uno tiene dos opciones: se resiente y guarda el resentimiento, o perdona. Y estoy hablando a los que conocemos del perdón de Dios. ¿Cuántos conocen el perdón de Dios? Si conoces el perdón de Dios, estás en la capacidad de perdonar, porque sabes lo que es ser perdonado. Alguien decía en alguna ocasión: ¿sabe por qué Dios a los ángeles no los dejó
y no les ordenó a ellos predicar el evangelio? Porque los ángeles no saben lo que es ser perdonados. Ellos no saben lo que es ser salvos. Porque los que quedaron allá fieles al Señor, pues allá han estado y listo. Los que se perdieron porque cayeron, pues se quedaron perdidos para siempre. Pero tú y yo sí sabemos lo que es ser salvos, sí sabemos lo que es ser perdonados. Entonces, si hemos recibido el perdón de Dios, estamos capacitados para perdonar. ¿Están conmigo? Muy bien, entonces elige perdonar y no te quedes guardando ese resentimiento ahí en tu corazón. A veces de pronto pensamos, no, pero es que si me pide perdón, yo lo perdono. Si me pide perdón, yo la perdono. Pero no se quede esperando, puede que esa persona se muera antes y nunca te pidió perdón, entonces ¿qué vas a hacer? O nunca lo quiere hacer y nunca lo hace, y entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a guardar el resentimiento toda tu vida? Pero el Señor nos da una opción, elige perdonar, aunque no te lo pidan, simplemente suelta el perdón, en el nombre del Señor. Cuando sueltas ese perdón, tú eres el beneficiado. Entonces, elegir perdonar en lugar de guardar rencor o buscar venganzas y buscar la reconciliación mostrando un amor incondicional. En las relaciones laborales o comerciales, un cliente o jefe te trata con dureza o falta de respeto, ¿qué vas a hacer ahí? Te trata con dureza o falta de respeto. Responder con profesionalismo, con respeto a la persona que te faltó al respeto, con amabilidad y paciencia, dejando un ejemplo positivo y aún hasta ganando respeto a largo plazo. ¿Por qué? Porque aunque esa persona y aunque tenga un rol superior de autoridad sobre ti, si te maltrató y aún lo hizo delante de otras personas, tu actitud, tu forma de cómo manejar eso va a hacer que tú ganes respeto, si lo haces bien, que ganes respeto delante de todos los demás. Porque ellos van a ver la diferencia, van a ver la diferencia. Eso no se queda escondido. Amados, cuando Jesús dice, al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, nos está llamando a una vida superior y mucho mejor que la vida común y corriente, que la vida sin Dios, que la vida sin Cristo. Ahora, el ejemplo más tremendo es de personas que a veces uno considera que no conocen el evangelio, que no conocen a Cristo, y son personas que han llegado, no son muchas, pero se ha oído casos de personas que han actuado de esta manera casi literal, que le han golpeado y la persona, pudiendo defenderse, no lo hizo, sino que simplemente hizo un acto de indiferencia o un acto de soportar el asunto y no reaccionó de la misma forma como actuaron con esa persona. Eso es admirable. Uno admira eso. Hay gente que dice, más bien dice, no, este sí fue mucho tonto, ¿por qué no cogió ya? Porque es que yo sí no me dejo. Este sí ya era de... Sí, pero eso lo dicen los que mantienen llenos de venganza, llenos de odio, llenos de rabia. Pero usted y yo hemos sido llamados a una vida superior, a una vida mejor. ¿Cuántos aceptan que Jesús nos llamó a una vida superior? A una vida mejor, amados. Y qué mejor en este último domingo del año 2024 poder cerrar con una actitud correcta. Que usted pueda decir, Señor, yo quiero a practicar lo que tú enseñas, lo que tú me has dicho. Recuerden, Jesús jamás nos mandaría a hacer algo que Él mismo no practicó y no vivió. Cuando Él dijo eso, luego ya leímos por ahí cómo a Él lo abofetearon y cómo respondió Él. Y en cualquier otra cosa de la vida, todo lo que Jesús nos enseñó, Él mismo estuvo dispuesto a vivirlo. De hecho, o ya lo había vivido o lo iba a vivir después. Pero Jesús mismo nos enseña con su ejemplo y con su vida. Quizá usted me diga, pero es que ese era Jesús. Sí, pero estaba en condición de hombre, como ser humano. Y Él se humilló hasta lo sumo y nos da el ejemplo. Aquí no alcancé a mirar otras cosas más que después miraremos en la segunda parte luego de este versículo, en otra ocasión. Y veremos ejemplos, no solamente de Jesús, sino de otras personas que practicaron esta verdad. Y quiero, antes de orar para cerrar, ¿cuántos de ustedes les ha pasado? Escúchenme esto,
No me tiene que contar nada, solamente levantar la mano los que le hayan vivido algo así. Que a usted le pasó algo, de alguna de estas cosas que leí ahora acá, te hirieron, te ofendieron, pero tú actuaste con una actitud buena ante esa situación. ¿Cuántos han vivido algo así? ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Uno o dos nomás que me digan, ¿y cómo se sintió al haber usted actuado de la manera contraria como actuaron contigo? ¿Cómo se sintió? Cortico, ¿cómo se sintió? Una frasecita. Alivio. Oh, paz. ¿Qué más? Tranquilo. Muy bien. Eran las palabras que yo más o menos iba a decir, pero mire, usted lo ha vivido. ¿Para qué cree que Jesús nos enseña estas cosas? Para tu bien, para nuestro bien. Pónganse en pie, por favor. ¿Qué tal si ahí en tu oración le dices al Señor que tú quieres vivir esto que Él te enseña, practicarlo? Morir al yo, porque hacer eso es morir a nosotros mismos. Agradécele al Señor, y los que han vivido ya esa clase de experiencia, dígale: gracias, Jesús, porque tú me has ayudado a enfrentar esas diferentes situaciones. Dele gracias a Él, y no solamente te ha ayudado, te ayudará a hacerlo. Y recuerda que pueden venir otras situaciones, pueden pasar otras cosas. ¿Y cómo vas a actuar? Prepárate en tu corazón, en tu mente, en una buena relación con el Señor, siempre pensando de la mejor manera, para que así mismo puedas responder. Y entonces vamos a quebrar el ciclo de la violencia. Vamos a romper ese ciclo de violencia que están llenando este mundo. Somos llamados a romper esos ciclos de violencia. Padre precioso, gracias por esta palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas que ya lo han vivido, lo han practicado, les ha pasado. Pero gracias también por hoy recordárnoslo, enseñárnoslo. Y gracias, Padre, porque en eventos futuros, en situaciones que pudieran llegar a pasar hoy, mañana, una semana, un mes, un año, ¿qué sabemos? Tú estarás con nosotros, Señor, para ayudarnos. Gracias por enseñarnos, oh Jesús, a vivir los principios del reino, porque estos son principios del reino de los cielos. Gracias, Señor, por habernos hecho súbditos de tu reino, por habernos hecho reyes contigo, Jesús. Gracias por habernos hecho ciudadanos del reino de los cielos. Gracias por estos principios tan valiosos y grandiosos que hoy asimilamos, asumimos, recibimos en tu nombre, Jesús. Gracias por enseñarnos, Padre. Aquí estamos en tus manos, mi Dios, y ayúdanos para seguir practicando tu palabra. Y que muchos, Señor, sepan, conozcan, entiendan, Señor, que hay un Dios en los cielos, un Dios misericordioso, bondadoso, un Dios real. Bendito seas, Padre, a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.